En 1866, el mundo ya tenía Internet. No funcionaba con fibra óptica, servidores en la nube o códigos binarios transmitidos a través de satélites, sino con algo mucho más tangible, físico y, desde el punto de vista de la seguridad, infinitamente superior. Imagina un mensaje crítico, un contrato, una orden militar o una carta de amor, escrito en un pequeño formulario azul, sellado en un cilindro de latón y disparado a través de una inmensa red de túneles subterráneos a velocidades que rivalizaban con el tráfico moderno. Este sistema procesaba millones de paquetes de datos físicos al año, enrutados con una precisión mecánica asombrosa bajo las calles de las ciudades más grandes del mundo. Era una red descentralizada, inhackeable y monumental, y luego te dijeron que era simplemente una curiosidad victoriana, un experimento torpe y obsoleto que tuvo que dar paso a los cables de telégrafo y, eventualmente, a las computadoras. Pero hay un problema con esa historia. Un problema enorme que las instituciones han tratado de enterrar bajo capas de asfalto y burocracia. Si esta tecnología era tan ineficiente, si realmente era un callejón sin salida en la historia de la ingeniería humana, ¿por qué el gobierno francés mantuvo su propia red neumática subterránea funcionando en secreto durante décadas después de decirle al público que el sistema estaba muerto? Si nos suscribimos a este canal, si compartimos este archivo, es porque entendemos que la historia que nos han vendido está llena de agujeros. Dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Y pregúntate qué hay realmente bajo las calles por las que caminas cada día. No estaba buscando infraestructura oculta cuando empecé a investigar esto. Estaba examinando el infame caso Dreyfus, el escándalo de espionaje que desgarró a Francia en la década de 1890, intentando comprender cómo fluía la información clasificada en esa época. En el centro de la evidencia que finalmente probó la inocencia del capitán Dreyfus, encontré algo llamado el Petit Bleu, un pequeño formulario de mensaje azul que la inteligencia francesa había recuperado de la papelera de un espía alemán. Ese pequeño papel reconstruido no era un telegrama ordinario. Era un mensaje de tubo neumático, uno de los millones que viajaban a través de una vasta red subterránea bajo la ciudad de París. Ese detalle me hizo detenerme. Me obligó a mirar hacia abajo, hacia la infraestructura que sostenía a la civilización occidental antes de que los monopolios eléctricos y de telecomunicaciones tomaran el control absoluto. Y lo que descubrí bajo las calles de París, Londres, Berlín y Nueva York altera fundamentalmente la forma en que debemos entender el progreso tecnológico. La historia oficial nos dice que en 1866, el emperador Napoleón III ordenó la construcción de una línea de comunicación experimental bajo París. La justificación burocrática era sencilla. El telégrafo eléctrico se había vuelto tan popular que el sistema colapsó por la demanda. Había pasado de 17 estaciones telegráficas en 1851 a más de 2.200 en 1867, y los cables no podían manejar el volumen de tráfico. Los mensajes urgentes terminaban siendo cargados en carruajes tirados por caballos, atrapados en el tráfico de la superficie, tardando horas en cruzar unos pocos kilómetros. El telégrafo, la supuesta maravilla de la comunicación instantánea, se había vuelto más lento que caminar. Así que la solución del Estado no fue construir más postes eléctricos. Fue construir túneles. Instalaron tubos de acero de 65 milímetros de diámetro a través del inmenso y complejo sistema de alcantarillado de París. Construyeron plantas con compresores impulsados por vapor, capaces de empujar o succionar contenedores cilíndricos a través de esos tubos a velocidades que alcanzaban los 40 kilómetros por hora. La primera línea experimental conectó el Grand Hotel con la Bolsa de Valores de París, una distancia de aproximadamente 1 kilómetro, y el mensaje completaba el circuito en solo 12 minutos. Funcionó a la perfección. No hubo errores de transcripción en el telégrafo. No hubo cables cortados por tormentas. No hubo cuellos de botella electrónicos. Era transferencia de datos físicos, pura y dura, y creció con una velocidad asombrosa.
Para 1872, la red había duplicado su tamaño, y en 1879, el Ministerio de Correos y Telégrafos finalmente la abrió al público en general. Llegó a su punto máximo de extensión geográfica en 1934, con 427 kilómetros de tubos neumáticos corriendo como arterias vitales bajo el asfalto parisino, conectando 130 oficinas y manejando un promedio de 10 millones de mensajes físicos cada año. Piensa en la magnitud de esa cifra. En 1945, justo después de la guerra, ese número alcanzó un pico alucinante de 30 millones de mensajes anuales, 30 millones de cápsulas volando por la oscuridad, llevando la vida comercial, personal y gubernamental de una de las ciudades más importantes del mundo. Escribías tu mensaje en los formularios azules especiales, los petits bleus, los depositabas en buzones dedicados, los entregabas en los mostradores o los arrojabas en cajas especiales montadas en la parte trasera de los tranvías que pasaban. El mensaje descendía a la red, viajaba a la estación más cercana al destinatario y un mensajero te lo entregaba en la puerta de tu casa en menos de 2 horas. Esto no era una curiosidad histórica de un museo steampunk. Esto era infraestructura pesada, operativa y vital. Así es como una metrópolis entera se comunicó durante más de un siglo. Pero aquí es donde la maquinaria institucional comienza a mostrar su verdadero rostro y donde la narrativa de la obsolescencia natural empieza a desmoronarse. El sistema neumático no fue construido inicialmente para ti, ni para los comerciantes, ni para los ciudadanos de a pie. Durante los primeros 11 años, de 1866 a 1879, esta prodigiosa red sirvió exclusiva y rigurosamente a las instituciones gubernamentales. Los tubos vincularon las oficinas del poder mucho antes de llevar una sola propuesta de negocio civil. Y cuando finalmente permitieron que el público pagara por usar el sistema, el gobierno hizo algo que casi nadie fuera de los círculos de inteligencia sabía. Siguieron construyendo una red separada, un sistema paralelo, una dark web física que conectaba las oficinas gubernamentales directamente entre sí. Esta red paralela irradiaba desde un eje central, con líneas dedicadas y exclusivas entre el Senado, la Asamblea Nacional y el Diario Oficial de la República Francesa. Ningún tráfico externo podía entrar en estos tubos. La autenticidad de cada documento de Estado estaba garantizada precisamente porque era físicamente imposible que una entidad externa inyectara un mensaje en esa línea. Pero los ingenieros del Estado valoraban algo aún más crucial. Los registros oficiales muestran que estas líneas subterráneas podían mantener las comunicaciones fluyendo ininterrumpidamente, incluso si las calles de la superficie estaban bloqueadas por disturbios civiles o guerras. Era un sistema físico seguro que no podía ser silenciado, hackeado ni cortado por el caos del mundo exterior. La historia oficial, la que se enseña en las facultades de ingeniería y se archiva en las enciclopedias, nos asegura que este sistema simplemente envejeció. El 30 de marzo de 1984, la red neumática pública de París fue cerrada definitivamente. La explicación fue predecible y sonaba razonable para una población fascinada por la inminente era digital. El sistema se había vuelto obsoleto, innecesario, excesivamente caro de mantener. Las máquinas de fax y los telex lo habían hecho redundante. Los tubos envejecían, los costos subían, y una tecnología nacida en la década de 1860 sencillamente no podía competir con la naciente comunicación electrónica. Suena lógico, ¿verdad? Es el tipo de explicación que aceptamos sin hacer preguntas, excepto que el gobierno mintió por omisión. No cerraron su propia red. La línea neumática dedicada que conectaba el Senado y la Asamblea Nacional con el diario oficial se mantuvo plenamente operativa hasta el año 2004. 2 décadas completas después de decirle al pueblo francés que la tecnología era una reliquia obsoleta y demasiado costosa. El Estado francés seguía disparando documentos físicos a través de tubos bajo las calles de París. Y lo que es aún más revelador, fuentes familiarizadas con la infraestructura de seguridad indican que, incluso hoy, existen líneas neumáticas dedicadas que conectan el Palacio del Elíseo
la residencia del presidente de Francia, con el Hotel Matignon, la residencia del primer ministro. La razón oficial para mantener esto no es la nostalgia, es la seguridad. La lógica fría y dura del Estado es que, en caso de un colapso total de las comunicaciones nacionales, un pulso electromagnético, un ciberataque devastador o una guerra abierta, los líderes del país deben tener un método inquebrantable para comunicarse. Una conexión física inhackeable e interceptable entre las dos oficinas más altas de la nación. Ni servidores de respaldo, ni líneas telefónicas encriptadas cuánticamente. Tubos neumáticos de latón y acero. Pensemos en las profundas implicaciones de este hecho. Si esta tecnología era realmente obsoleta en 1984, ¿por qué el gobierno la necesitó hasta 2004? ¿Por qué la élite del poder aún depende de ella en casos de emergencia extrema? La respuesta no está en la tecnología, sino en la naturaleza del control. Significa que los sistemas electrónicos que supuestamente reemplazaron a la comunicación física tienen vulnerabilidades inherentes que los tubos no tienen. Significa que en los niveles más altos de la planificación estatal, en las situaciones de emergencia real, el gobierno simplemente no confía en la infraestructura digital. Alguien, en algún lugar de los pasillos del poder, decidió que para las comunicaciones más sensibles, una tecnología del siglo XIX era infinitamente más confiable que todo lo que hemos construido desde entonces. Esto no es coincidencia. Es un patrón que se repite con una precisión inquietante, y no ocurrió solo en Francia. Londres había construido el primer sistema neumático de este tipo en 1853, conectando su bolsa de valores con la compañía del telégrafo eléctrico. Berlín operó el Rohrpost, una bestia de infraestructura que alcanzó los 400 kilómetros de longitud en 1940 y que siguió operando desafiando los bombardeos y la Guerra Fría hasta 1976. Praga inauguró una red de 60 kilómetros en 1889. El mundo industrializado entero estaba tejiendo una red física de transferencia de datos. Pero la forma en que este sistema fue suprimido y borrado de la memoria colectiva es quizás más evidente en Estados Unidos. En 1897, la ciudad de Nueva York inauguró su propio sistema de correo neumático. El primer despacho ceremonial no fue un simple sobre. Enviaron una Biblia envuelta en la bandera estadounidense, una copia de la Constitución, el discurso inaugural del presidente McKinley y, de forma casi surrealista, un gato vivo que sobrevivió al trayecto a 35 millas por hora y emergió aturdido pero completamente ileso. En su apogeo, este sistema neoyorquino cubría 27 millas subterráneas, conectaba 23 oficinas de correos y manejaba unas asombrosas 95,000 cartas por día. Eso representaba cerca del 30% de todo el correo que se movía por la metrópolis de mayor crecimiento del mundo. Los tubos de Nueva York cruzaban el puente de Brooklyn, entregando sacas enteras de correspondencia en 4 minutos. Un viaje que habría tomado 40 agotadores minutos en un vagón tirado por caballos a través de calles bloqueadas por la nieve o el barro. Era un triunfo absoluto de la ingeniería cívica. Y, sin embargo, el 31 de diciembre de 1953, la oficina de correos suspendió el servicio abruptamente. La justificación fue un calco de la narrativa francesa: obsoleto, innecesario, excesivamente caro. Los inmensos tubos de hierro y las estaciones compresoras fueron abandonados de la noche a la mañana. Hoy en día, casi no queda rastro físico de ello. Apenas unas bridas oxidadas en el sótano de la antigua oficina de correos de Chelsea. El resto fue arrancado sin piedad, olvidado a propósito o enterrado permanentemente bajo décadas de nuevas construcciones de hormigón. Pero el borrado de Nueva York tiene un precedente mucho más oscuro. Una historia que encapsula perfectamente cómo la burocracia y la corrupción corporativa asesinan la innovación que no pueden monopolizar. Retrocedamos a 1870, casi 30 años antes del sistema postal oficial de Nueva York. Un hombre extraordinario llamado Alfred Ely Beach
construyó un metro secreto bajo Broadway. Beach no era un teórico de la conspiración. Era un inventor brillante, abogado de patentes y el influyente editor de la revista Scientific American. Él entendía la ciencia de los fluidos y la presión, y quería demostrarle al mundo que el tránsito subterráneo de pasajeros no solo era posible en Nueva York, sino limpio, silencioso y digno. Pero había un muro infranqueable en su camino. La ciudad estaba bajo el control absoluto de Boss Tweed y la maquinaria política de Tammany Hall. Boss Tweed manejaba Nueva York como su feudo personal, extrayendo millones en sobornos, y sus aliados no le iban a otorgar a Beach un permiso para un metro subterráneo, porque eso amenazaba directamente las gigantescas ganancias que planeaban extraer de los ferrocarriles elevados y las líneas de tranvías de superficie. Cualquier cosa que descongestionara las calles sin pagar el peaje de la corrupción era el enemigo. Así que Beach hizo lo único que podía hacer frente a un sistema diseñado para aplastarlo. Mintió a las autoridades. Solicitó un permiso menor, pidiendo autorización únicamente para construir pequeños tubos neumáticos para la entrega de paquetes. Una vez que obtuvo ese pequeño trozo de papel, construyó algo completamente distinto, trabajando exclusivamente de noche, sacando toneladas de tierra en carros bajo el amparo de la oscuridad, directamente al otro lado de la calle del Ayuntamiento de Nueva York, donde dormitaban los políticos que lo habrían detenido. Beach excavó y revistió un túnel de pasajeros en toda regla. Era un túnel cilíndrico de 9 pies de diámetro, de más de 300 pies de largo, equipado con un vagón de pasajeros, impulsado por la fuerza del aire de un ventilador masivo. La estación que Beach diseñó no era un foso industrial. Estaba equipada con un piano de cola, candelabros relucientes, una fuente abastecida con peces dorados vivos y elegantes pinturas al fresco en las paredes. En febrero de 1870, cuando ya no pudo ocultarlo más, reveló su secreto al asombrado público neoyorquino. Fue una sensación absoluta. 400,000 personas pagaron para recorrer ese corto pero mágico trayecto subterráneo en su primer año. La reacción de la maquinaria institucional fue inmediata y furiosa. Cuando los funcionarios corruptos de la ciudad, liderados por la sombra de Boss Tweed, descubrieron lo que Beach había construido desafiando su monopolio, intentaron destruirlo. Hablaban de meter a Beach en la cárcel por exceder los términos de su permiso para tubos pequeños. Beach luchó legalmente durante años, gastando su fortuna personal y su capital político para expandir el sistema y darle a Nueva York el metro que tan desesperadamente necesitaba. Finalmente, ganó la aprobación legislativa en 1873, un momento de aparente victoria técnica y moral. Y entonces, con una sincronización que parece sacada de un guión trágico, la economía nacional se desplomó. El pánico financiero de 1873 evaporó por completo la financiación. El proyecto de Beach murió en el escritorio. El túnel, esa joya de la ingeniería civil construida en secreto, fue sellado herméticamente con ladrillos y olvidado. El edificio que se encontraba sobre él se incendió años después, borrando los últimos rastros en la superficie. El primer metro de América desapareció de la mente pública tan completamente que se convirtió en un mito urbano. 50 años más tarde, en 1912, los trabajadores de la construcción que excavaban a ciegas para trazar una nueva línea de metro atravesaron un viejo muro de ladrillos y se encontraron parados en el túnel perdido de Beach. El vagón cilíndrico todavía estaba allí, posado silenciosamente sobre sus vías, casi intacto, como un fantasma esperando a pasajeros que llevaban medio siglo muertos. Un metro completamente funcional, construido en absoluto secreto bajo el ayuntamiento de la ciudad más vigilada de América, había existido y operado solo para ser olvidado durante 42 años, hasta que alguien tropezó con él por mero accidente. Si un hombre, en la década de 1870, pudo construir una maravilla subterránea en las sombras, si ese sistema pudo operar con éxito comercial y luego desvanecerse de la memoria pública tan profundamente que su redescubrimiento fue una sorpresa arqueológica,
Entonces, la pregunta que debemos hacernos hoy es aterradora. ¿Qué más existe bajo nuestras ciudades que simplemente hemos olvidado? ¿Qué otras redes, tecnologías y sistemas alternativos fueron construidos, probados, silenciados y finalmente enterrados bajo toneladas de concreto y narrativas oficiales de obsolescencia? La historia oficial dice que la tecnología obsoleta cede paso a lo nuevo de manera natural, pero los documentos y la matemática burocrática dicen otra cosa. Te dicen que ciertas tecnologías no desaparecen porque dejen de funcionar, sino porque son imposibles de monopolizar, difíciles de vigilar o porque no encajan en el modelo de control centralizado que las corporaciones y los estados prefieren. El telégrafo y el teléfono requerían centrales masivas, puntos de estrangulamiento donde cada mensaje podía ser interceptado, leído o bloqueado. Una red de tubos neumáticos descentralizada es inherentemente resistente a la censura masiva. El mensaje físico se mueve de punto a punto, sellado en su cápsula. Por eso el gobierno francés conservó su propia red. No querían que sus documentos pasaran por los cables digitales que ellos mismos usaban para monitorear a la población. Y esto nos obliga a mirar el panorama histórico más amplio. La ventana temporal en la que vemos florecer y luego ser suprimida esta tecnología subterránea coincide exactamente con una era de borrado institucional sistemático en todo el mundo. Entre 1850 y 1930 vemos un patrón repetido de destrucción masiva de infraestructura histórica y registros públicos. Es el mismo periodo en el que los monjes del monasterio de Danilov fueron eliminados de los registros históricos. Es el mismo periodo en que se emitieron directivas soviéticas en 1944 para proceder a la falsificación científica de la historia de regiones enteras, como Tartaria, con el objetivo de retirar y destruir textos que presentaran los hechos verídicos. Un gobierno ordenando la reescritura de un pasado nacional entero y clasificando el informe de la CIA al respecto durante más de 40 años. Es la misma era en la que las exposiciones universales, como la de Chicago en 1893, levantaron palacios colosales que cubrían cientos de acres, electrificados e infraestructurados como ciudades permanentes, solo para ser demolidos o misteriosamente incendiados meses después. La misma época en la que, el 10 de enero de 1921, un conveniente incendio en el sótano del edificio del Departamento de Comercio en Washington, D.C., destruyó la mayor parte de los registros del Censo de Estados Unidos de 1890. Un censo irreemplazable que contenía la información de casi 63 millones de personas. El mapa humano exacto de la nación antes de la gran transformación industrial y de la inmigración masiva. Los registros sobrevivientes no fueron salvados ni transcritos de inmediato. Se dejaron pudrir durante 12 años, hasta que el Congreso autorizó silenciosamente la destrucción total de las ruinas un día antes de que se pusiera la primera piedra del edificio de los archivos nacionales. Piensa en los millones de identidades borradas en ese censo. Piensa en las ciudades como Seattle o Chicago que elevaron sus niveles de calle a finales del siglo XIX, enterrando pisos enteros de edificios comerciales bajo tierra, creando ciudades subterráneas que fueron posteriormente condenadas, tapiadas y excluidas de la memoria cívica diaria. El patrón siempre es el mismo: construir una infraestructura masiva o heredar una del pasado, declarar que es temporal, insalubre u obsoleta, y luego borrarla con fuego, legislación o demolición. Nos han condicionado a creer que el progreso es una línea recta que va desde la ignorancia del pasado hasta la brillantez de nuestro presente tecnológico. Nos enseñan a mirar atrás a la gente de 1860, 1870 o 1890 como si fueran simples pioneros luchando en la suciedad, pero construyeron redes de comunicación subterráneas que transportaban millones de mensajes a velocidades vehiculares, que funcionaban a través de complejas mecánicas de compresión sin fallar durante décadas, y que resultaron ser tan inmensamente seguras que los gobiernos se negaron a soltarlas incluso un siglo después.
Desarrollaron tecnología que no dependía de la red eléctrica, que era resistente a las crisis financieras, a los ciberataques y al control monopólico de las empresas de telecomunicaciones. ¿Quién se beneficia de que olvidemos esto? ¿Por qué no hay redundancia en nuestro conocimiento histórico? Cuando el poder necesita centralizarse, no quema los libros frente a una multitud en la plaza del pueblo. Simplemente deja de imprimir esos libros. Declara que sus ideas son obsoletas. Corta el presupuesto para la preservación. Cierra el acceso a los archivos físicos bajo protocolos de seguridad impenetrables. Y permite que las décadas de abandono hagan el trabajo sucio. La burocracia es un mecanismo perfecto para la amnesia social. Te entregan un teléfono inteligente brillante. Te conectan a una red celular que rastrea cada uno de tus movimientos geográficos. Archiva cada pulsación de tecla y vende tu perfil psicológico al mejor postor corporativo. Y te dicen que esto es la cumbre de la libertad de comunicación. Te dicen que antes de esto, los humanos enviaban cartas a caballo en la oscuridad. Borran de la línea de tiempo la parte donde ciudades enteras operaban redes cerradas, eficientes y blindadas bajo tierra. Redes que, a diferencia de los cables modernos, no podían apagarse desde un panel de control corporativo situado a miles de kilómetros de distancia. Si alguna vez has caminado por las viejas calles empedradas de Europa, o si alguna vez has bajado a los sótanos profundos de los edificios del siglo XIX en las metrópolis americanas, has estado parado directamente sobre las cáscaras de este mundo olvidado. Los túneles todavía están allí. Los tubos de hierro fundido todavía atraviesan el lodo y la piedra, vacíos pero estructuralmente sólidos. Las líneas neumáticas corren silenciosas junto al caos del siglo XXI. De vez en cuando, un equipo moderno de excavación golpea una tubería no registrada, un muro de ladrillos que no aparece en los planos municipales modernos. Y durante unas breves horas, la historia enterrada respira el aire de la superficie antes de que los ingenieros viertan hormigón sobre ella y le pongan una nueva etiqueta. No estoy pidiendo que me creas ciegamente en nada de esto. Te pido que lo verifiques con tus propios ojos y tus propios dedos. Busca los registros de la Oficina de Correos de Nueva York de 1953. Busca las actas parlamentarias francesas y los informes sobre el Diario Oficial de la República Francesa y sus comunicaciones en la era moderna. Lee sobre Alfred Ely Beach y las fechas exactas de su lucha legal con Tammany Hall. Cruza esas fechas con los años en los que los manicomios comenzaron a llenarse misteriosamente, los años en los que las exposiciones universales fueron reducidas a cenizas, los años en que los monopolios bancarios y de servicios públicos consolidaron sus imperios nacionales. Descubrirás que el progreso a menudo no es el descubrimiento de algo nuevo, sino la demolición legal y física de una alternativa que competía con los intereses de aquellos que escriben las leyes. El Estado y las grandes corporaciones no tienen magia, no usan fuerzas sobrenaturales, operan mediante el aburrimiento, mediante formularios, licitaciones, reclasificaciones técnicas y decretos de obsolescencia. Matan el pasado archivándolo en la categoría de intrascendente. Hacen que te avergüences de mirar hacia atrás, convenciéndote de que no hay nada allí excepto polvo y superstición. Pero la verdad está literalmente cimentada en la arquitectura de nuestras ciudades, en el entramado de hierro fundido que sobrevive en la oscuridad, en la persistencia obstinada de los registros que olvidaron quemar. Hay un mundo entero de ingeniería de precisión bajo nuestros pies que funcionaba sin microchips, sin vigilancia algorítmica y sin que tuviéramos que ceder la propiedad de cada uno de nuestros pensamientos a un servidor central. Y lo más inquietante no es que esta tecnología haya existido. Lo más inquietante es la certeza absoluta de que fue borrada intencionalmente de la educación pública para que las nuevas generaciones jamás exigieran su retorno o imaginaran un sistema diferente al que les fue impuesto. La infraestructura sobrevive, aunque nosotros la hayamos olvidado. Los fantasmas de millones de mensajes físicos aún flotan en los pasajes subterráneos de París y Nueva York. Comparte este archivo
Difunde la memoria de lo que fue enterrado antes de que otro conveniente incendio o una nueva ley de zonificación borre los últimos vestigios de esta historia. Deja en los comentarios desde qué rincón del mundo estás investigando, porque las pistas están esparcidas por todas partes. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo.